Jesús. Amén y amén. Bien, mire, yo solo le quiero decir algo. El Señor nos ha llamado para adorarle, para exaltarle en todo tiempo, en todo lugar. Y sabemos que Él dispuso desde la eternidad la adoración. Tenemos que adorarle, nosotros le vamos a adorar en la eternidad. ¿Cuántos saben que se van a ir al cielo con el Señor? ¿Y ya sabe qué va a hacer en el cielo? Le va a adorar al Señor. Entonces, fíjese qué bendición que nosotros hemos sido llamados para adorarle. Ahora, dice Juan 4:24. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. ¿Cuántos queremos adorarle en espíritu y verdad? Le voy a decir que la adoración hace que Cristo habite en tu casa. ¿Sí me entiende lo que le digo? La adoración hace que Cristo vaya a tu casa, a tu iglesia, que Él se encuentre contigo. Porque donde adoramos a Dios, Él está ahí. Dios no quiere que nada más visites su presencia, sino que habites en ella, porque Él quiere habitar en tu vida. Entonces la adoración es esa puerta que se abre para esa comunión con Él, esa intimidad con el Señor. Ahora, Dios no está buscando adoradores rituales, rutinarios, emocionales. Él está buscando adoradores de verdad, no que lo hagan por costumbre o por imitación. Dios quiere un adorador que sale de su corazón, decirle al Padre cuánto lo ama, decirle a Dios qué es para Él, decirle a Dios lo que Dios significa en su vida. Dios quiere escuchar eso de sus hijos. Dios está buscando gente que no busque lugares para adorar. ¿Se acuerda que la samaritana le preguntó a Jesús: bueno, ¿y entonces dónde debemos adorar? ¿En Samaria o en Judea? ¿Dónde es el lugar correcto? Usted sabe lo que le respondió el Señor. El Señor no quiere, Él busca gente que no busque lugares para adorar, más bien que le adoren en todo lugar y en todo tiempo. Dios no quiere que seamos religiosos y que pensemos que solamente en un lugar ahí está el Señor. Dios está donde usted le adora. Dios está donde usted lo busca. Y nosotros en esta generación debemos ser muy cuidadosos, porque nos hemos confundido, nos hemos perdido de esa bendición que es adorar a Dios en verdad. Habrá adoradores, y lo digo con todo respeto, habrá adoradores con millones de seguidores, pero no significa que sea un adorador verdadero. ¿Por qué? Porque hay gente, hoy en día las redes sociales nos dan muchas herramientas de alcance, y puede haber alguien con millones de seguidores, pero no significa que sea un verdadero adorador. Dios no quiere la adoración emocional. Dios no quiere un servicio donde se mueven las emociones. Dios no quiere solamente darte una palabra de motivación o música de motivación. Dios quiere intervenir en tu vida. Dios quiere intervención. La iglesia no necesita motivación, necesita intervención. Y es la intervención de Dios para que tu vida sea transformada. Entonces, cuando tú entras a la adoración, y la mujer samaritana tenía esa pregunta con Jesús, dijo: bueno, ¿dónde es el lugar correcto? ¿Por qué tú dices de una manera y nosotros tenemos otra? Fíjese, a veces nosotros pensamos que estamos haciéndolo correctamente, y usted me puede preguntar: bueno, ¿y cómo adoramos entonces? ¿Cuál es la respuesta? El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. El Señor quiere gente que le adore de corazón. Y le voy a decir algo: el Señor quiere, dice el Salmo 47:7, si no me equivoco,
dice que le adoremos, le cantemos con inteligencia. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué quiere decir con inteligencia? Dice ahí, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Está hablando de hacerlo con agudeza, con perspicacia, hacerlo con entendimiento. El Señor quiere que le adoremos en verdad, no solamente que lo hagamos por repetición. Esta es una iglesia de adoradores, amén. Y usted está caminando en una transformación constante, y usted está subiendo de nivel espiritual cada vez que se acerca a Dios, porque Dios empieza a tocar su vida. Pero cuando usted le está adorando con inteligencia, no quiere decir que sea el más listo de todos, sino que lo haga con entendimiento, con agudeza. Ahora, ¿qué es adorar? Adorar, fíjese, yo le puedo decir todas las connotaciones de la Biblia, lo que quiere decir adorar, y me llevaría toda la tarde, pero le voy a decir unas cuantas. Adorar significa vivir en su presencia, significa postrarse, arrodillarse, ofrecer sacrificio, humillarse. Eso significa adorar. Adorar es aquel que se postra para que otro se suba. ¿Quién es el que debe estar arriba? Nuestro Rey, amén. Y usted y yo como adoradores abajo. Por eso en esta generación hay muchos que quieren adorar a Dios, pero lo que realmente esperan es ellos llevarse la adoración, que vean al cantante, que vean al artista. Dios es el único digno de toda gloria, amén. Y debemos hacerlo con ese entendimiento. Por eso le digo, hay muchos adoradores que pueden tener muchos seguidores, pero no necesariamente lo están haciendo en verdad. Para que usted y yo adoremos al Señor en verdad, ¿sabe qué necesitamos? Tener el Espíritu de verdad. El Señor que nos habló del Espíritu Santo, que Él vendría a hablarnos la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted y yo necesitamos el Espíritu de verdad para poder adorarle en verdad. Y no solamente adorarle, servirle en verdad y hacer todo lo que es propio en verdad. Porque a veces hacemos las cosas, fíjese, pensamos que la adoración se limita a la música. La adoración viene desde tu vida misma, desde lo que hay en tu corazón. Y lo debes hacer en verdad, con una fe no fingida. No hacerlo por imitación o por obligación, ni ser ritualistas. Decía, a veces somos ritualistas, lo tenemos que hacer de una forma, si no, no funciona. Hazlo así para que Dios te oiga, hazlo así. Dios no quiere rituales, Dios quiere un corazón verdadero. A veces nosotros, hace rato platicaba con los pastores y con el pastor, los hermanos que compartieron en la mañana, acerca de los altares. Miren, en la Biblia se mencionan 55 altares aproximadamente. No todos estaban dedicados a Dios. Había altares que eran para el pueblo, otros para la idolatría. Había altares de diferentes materiales. Los primeros altares eran de piedra, otros eran de tierra. Cuando se hace el tabernáculo estaba el altar de bronce. Pero había altares que no eran necesariamente para Dios, porque no lo hacían con entendimiento. Y le voy a decir algo, vamos a Hechos 17, 22 y 23. Ahí podemos ver uno de los altares. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois, ¿cómo? Muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué dice? Al Dios no conocido.
Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos habían hecho un altar al Dios equivocado. Lo habían hecho equivocadamente, pues, al Dios no conocido. Y ese areópago es un altar de piedra. Tuve la bendición el año pasado de estar ahí en Atenas y nos llevaron donde está el areópago. Y sí, es un montón de piedras y tiene una placa ahí con la inscripción de que ese es el areópago donde Pablo predicó. Pero son altares que levantamos a veces sin conocer a Dios. Por eso Dios quiere que le cantemos con inteligencia, que le cantemos con entendimiento. No levantar altares por levantarlos. El altar tiene un propósito, tiene una dedicación. Abraham levantó 5 altares. Cuando él levanta uno en Betel y se va, ya luego se separa de Lot, pues tiene que regresar al altar que una vez construyó. Y ahí Dios le recordó el pacto. Y él se va y en Hebrón vuelve a hacer otro altar donde Dios le afirma el pacto. ¿Por qué le digo esto? Porque cada altar tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu adoración? Adoración tiene que ver con tu altar. Tenemos que volver al altar. Ahora, ¿cuál es el propósito de tu corazón para tener ese altar? Te voy a decir algo. En todo altar tenía que haber un sacrificio. No puedes llegar al altar sin sacrificio. Tú puedes decir, el sacrificio ya lo hizo Jesús, amén. Pero ¿qué le dice Pablo a los romanos? Os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis como ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es el sacrificio que le debemos mostrar a Dios? Una vida en santidad, una vida santa. Y ahí es donde habita el Señor, porque Él es santo. Entonces, en ese altar donde Abraham regresa, fíjate, tú conoces la historia de Abraham. Él sale, se va de su tierra, Dios le llama, pero le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, pero se lleva a Lot. Él no se lo debió llevar, por poco y le cuesta la vida. Entonces llega el momento en que se tienen que separar, ¿y qué hace? Cuando se separa de Lot es cuando regresa al altar que ya había hecho. A veces nosotros se nos olvida lo que una vez Dios prometió y caminamos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría. Y decimos, bueno, y le atribuimos a Dios, decimos, bueno, Dios no se va a enojar si lo hago así. Pero por poco y le cuesta la vida a Abraham. Entonces él regresa y vuelve al altar. ¿Qué hace ahí? Empieza a retomar otra vez su camino. Hay muchos cristianos que se han desviado del camino y han perdido tiempo porque dejaron su altar. Cuando el Señor le escribe por medio de Juan la carta a las 7 iglesias y le dice a los de Éfeso, ¿cuál fue la consigna que les dice? ¿Usted se acuerda? ¿Qué le dijo? Que habían dejado ¿qué? Su primer amor. No le está diciendo que dejó el primer amor de cuando era recién cristiano. Le está diciendo, dejaste tu prioridad, dejaste lo que era primero para ti. Eso es en lo que lo exhorta. Nosotros debemos volver a ese primer amor y debemos volver a ese altar que una vez construimos para Dios. ¿Usted se acuerda cuando oraba a Dios todas las noches? Cuando se oraba todas las mañanas, cuando tenía en medio de alguna situación una necesidad fuerte de orar, ¿usted se acuerda cuando lo hacía? A veces ya lo dejamos. Eso es adoración también. Le voy a decir algo, el Señor extraña esos momentos de usted. El Señor lo extraña a usted orando, con ese corazón rendido, con ese corazón clamando.
desesperadamente orando a Dios. Abraham regresa, deja a Lot y vuelve a tomar su camino. ¿Y qué hace? Vuelve a hacer otro altar. Y ahí es donde otra vez el Señor le vuelve a hablar y le dice: esta tierra es para ti. Lo que yo una vez te prometí saliendo de Harán, ahora te lo estoy confirmando aquí en Hebrón. Mira, cuando Dios está trabajando en tu vida, tú no tienes idea que Él también ya está preparando el lugar a donde vas a llegar. Cuando Dios está trabajando contigo, Él está trabajando en el corazón de la demás gente. ¿Se acuerda de Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano? Pues tenía miedo Jacob porque Esaú lo quería matar. ¿Y qué hizo Jacob? Clamó a Dios y le dijo: Señor, acuérdate de tu pacto, acuérdate lo que nos dijiste, Señor. Él empezó a clamar a Dios, pero Dios lo escuchó y Dios ya estaba trabajando en el corazón de Esaú, porque cuando se encuentran Esaú, pues por eso tenemos la historia. Si no lo hubiera matado y la historia sería otra. Él estaba trabajando ya con el corazón de Esaú. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú te metes en esa adoración, el Señor empieza a trabajar a tu alrededor. El Señor empieza a abrir puertas. El Señor empieza a romper cadenas. ¿Por qué? Porque ahí está su presencia. Por eso te decía, adorar tiene que ver con vivir, con postrarse, con humillarse, con ofrecer sacrificio. Y ahí es donde el Señor se manifiesta. El Señor nos pide que no adoremos sin entendimiento. No quiere que estemos haciéndolo, como le decía, por repetición, por imitación, que haya una convicción. Y más allá de eso, cuando Jesús está hablando con la samaritana, mire lo que dice Juan 4:22. Le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso le decía, los atenienses tenían el Areópago y decía al Dios no conocido. Hoy mucha gente está adorando a un Dios que no conoce. Está adorando al hombre o se está adorando a sí mismo. Para Dios es toda la adoración. Y han hecho altares, pero no para Dios, sino para el hombre. Y ahí es donde nos perdemos del camino. Entonces, ¿qué necesitamos para ser un verdadero adorador? Le decía, tener el espíritu de verdad. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? El Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nada más. Si yo estoy caminando en el error, estoy caminando en mi carne, estoy caminando con un corazón endurecido, con todos los placeres del mundo y demás, necesito urgentemente un nuevo nacimiento. Pero necesito que el Espíritu de Dios venga a mi vida. Y necesito entonces renacer en una criatura nueva. Dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Mira, hay mucha gente que no tiene visión de lo espiritual. Hay gente que no ha entendido el reino porque no ha nacido de nuevo. No entiende, no lo ve. No ve las cosas que no se ven, ¿me entiende? Nosotros estamos llamados para llamar las cosas que no son como si fuesen, y para ver lo que no se ve. Hay gente que no puede. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. El espíritu del error es el que está en él, no el de verdad. Y por eso cuando adora a Dios, no lo hace en espíritu y verdad, porque tiene un altar al Dios no conocido. Entonces le dice Jesús a Nicodemo: no puede ver el reino de Dios.
te voy a decir algo, Dios nos da visión a cada uno, amén, y como iglesia también. Y la visión te da posesión. ¿Por qué? Usted sabe que Moisés no entró a la tierra prometida, pero la alcanzó a ver. Cuando la vio, que dijo, ya llegamos, ya tenemos la posesión. Y ahí le dijo a Josué, órale. No se esperaban que ya iban a tener guerra con los amalecitas ahí, pero le dice, órale, ya la tenemos. Y guerrearon, pelearon y ganaron, vencieron. ¿Qué pasa cuando tú llegas a tu casa? Cuando llegamos en transporte y está lejos todavía de donde nos bajamos del transporte a la casa. Cuando llegas a la colonia dices, ya llegué, ¿sí o no? Aunque esté todavía unas 10 cuadras, ya llegué a mi casa. O te digo, oye, está re feo por ahí, pero es tu casa y todos te conocen. Los que vivíamos ahí en la finísima colonia Morelos, llegando ahí del metro Morelos, bajando de ahí, yo decía, ya llegué. O sea, oye, ¿no te da miedo bajar aquí? No, digo, vivo aquí a la vuelta. Ah, bueno. Pero ya veía mi casa de lejos. La visión te da posesión. Muchos no saben lo que poseen porque no lo han visto. No lo han visto. Ven con sus ojos carnales. ¿Usted se acuerda la primera vez que vine que todavía no estaba todo esto? Y sí se acuerda que Dios nos dio palabra y que Dios ha dado mucha palabra a esta casa. Yo les decía, ustedes no ven, pero Dios ya tiene un santuario aquí. Y Dios ha cumplido, amén. ¿Se imagina el que ve con sus ojos carnales? ¿Qué hubiera dicho? No, pues cuánto falta para que se haga. Y yo le aseguro, no sé, no soy adivino, pero a lo mejor algunos ya no están, porque ven con sus ojos carnales. Ahora, hay otra situación. Le dice el Señor, ahí mismo en Juan 3:5, le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Fíjese, está peor todavía. No puedes ver, mucho menos puedes entrar. Para que puedas entrar tienes que ver. Aquí es una disposición diferente a lo que es la fe. Aquí estamos hablando de un cambio de naturaleza en tu vida, porque caminas en el Espíritu. No necesitas ver para creer, pero sí necesitas ver para entrar. ¿Por qué? Porque el Señor ha abierto las puertas a una dimensión espiritual diferente a la que tú y yo estábamos acostumbrados a vivir. Hay 4 dimensiones, mira, hay muchas cosas, pero no me quiero meter en más. Cuando dice que podamos entender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, está hablando de 4 dimensiones de Dios, que no todos lo entienden porque no tienen visión y porque no pueden entrar en ella. Un verdadero adorador es el que entra a la presencia de Dios. Para que tú seas un adorador en espíritu y verdad, debes entender tu sacerdocio. Somos llamados a ser sacerdotes y gente santa, amén. De ahí parte todo. El sacerdote entraba en el santuario, una vez al año él podía entrar hasta el arca, hasta adentro. Presentar, ¿sabes con qué entraba el sacerdote hasta adentro? Valga la redundancia. Muchos dicen con alabanza, con acción de gracias, sí. Pero ¿sabes qué le daba entrada? La sangre. Él llevaba ya el sacrificio, porque habían inmolado a la víctima en el altar de bronce y de esa sangre la llevaba hasta adentro. Es figura de Cristo. Y luego del fuego del altar de bronce llevaban ahí una antorcha y con esa prendían el incensario de oro. ¿Se da cuenta del cambio de naturaleza? De la naturaleza carnal
pasamos a la espiritual, donde está ese nuevo nacimiento. Cuando él entraba, ya tenía que llenarse el lugar de humo, de todo el incienso. Y él tenía que entrar con la cortina de humo. Se abría la cortina y entraba. ¿Para qué? Para no caer muerto delante de la presencia de Dios. Él tenía que confundirse con la nube del incienso. Quiere decir que el carácter del sacerdote tenía que ser el mismo carácter de Dios en su vida. Nosotros somos el depósito y él es el depositario. Los dos se deben mover en el mismo carácter. Y al entrar él ya con la sangre, la rociaba en el propiciatorio. Oraba por él, oraba por su familia y por el pueblo. El Señor Jesús abrió esas puertas para nosotros. Y quiere que entremos con adoración al santuario. Pero es necesario que lo hagamos con entendimiento. Amados, estos tiempos son difíciles. La gente se está perdiendo allá afuera. Necesitan conocer a Dios. Usted sabe del altar que reparó Elías para que se manifestara el Señor con los profetas de Baal. Era un altar arruinado, abandonado. Él llegó y lo reparó. Y mandó que pusieran la zanja, y que pusieran la leña, y que pusieran la víctima y todo. ¿Y qué hizo? Dijo, vamos a orar. Y que el que sea Dios es el que va a responder. Él tenía la seguridad que Dios le iba a responder, porque él tenía intimidad con Dios. Él sabía quién era Dios. Pero ¿sabe por qué lo hizo de esa manera? Porque la gente tenía que conocer que había un Dios. Cayó fuego del cielo. La gente tenía que saber que había un Dios. Hermano, usted, con la adoración que usted le levante a Dios, la gente allá afuera va a conocer que hay un Dios. Por eso Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Por eso le dice a la samaritana, mira, no es ni el lugar. Ustedes adoran lo que no conocen, acá lo que conocemos, pero estamos mal todos. Ya llegó la hora, que sea en verdad, que no sea por cumplir, sino que sea de corazón. Por eso es necesario nacer de nuevo para ver el reino y para entrar en el reino y entender mi parte en el reino también. Para ver el reino y entrar en él es necesario nacer de nuevo, y para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer? Primero hay que morirse. Ese es el antagonismo del reino. Para nacer hay que morir. El primero tiene que ser el último, amén. Pero a veces queremos ser el primero sin ser procesados antes. Por eso tú no puedes llegar al altar sin sacrificio. Dios va a levantar y ha levantado hombres de Dios que primero fueron procesados. Muchos quieren brincarse ese proceso. Muchos quieren tomar un atajo y llegar. Mire, ya estudié en el instituto bíblico y ya aprendí algo de hebreo, algo de griego y ya puedo predicar. Pero ¿cómo está tu carácter? ¿Dios ya desmoronó tu personalidad y la hizo de nuevo? Dice, no, es que yo soy el ungido del Señor, soy consentido de Él. Yo estoy bien. No, tiene que pasar un proceso, amado, porque hay que pagar un precio. Y es algo que a veces nos cuesta trabajo. Por eso nosotros, hermanos, muchos reconocemos nuestra necesidad de estar en la presencia de Dios, pero no estamos conscientes de ella. Debes estar consciente de su presencia en tu vida. Necesitas estar al lado del altar para que venga el fuego. Cuando Isaías sintió que se apagaba, cuando él se sintió inmundo estaba al lado del trono, y él se sintió inmundo, ¿y qué pasó? El Señor vino y lo purificó, le limpió, usted sabe, agarró un carbón encendido, lo pone en sus labios y le dice, es quitada tu culpa. Nosotros necesitamos estar en el altar.
no te muevas del altar. Ahí es donde Dios te va a hablar. Ahí es donde Dios va a hacer lo que tú no te imaginas que va a hacer. Mira, estamos muy limitados pensando que mis logros es la gran gloria que Dios va a hacer en mi vida. Dios tiene más cosas para ti que no te imaginas. Dios te lleva a lugares que no te imaginas. Dios te lleva a lugares que quizás nunca pensaste llegar. Y no es por un logro humano, es por un propósito de Dios. Nuestra vida tiene un propósito de Dios, amén. Por eso nosotros debemos saber cuál es nuestro lugar. Dice Génesis 12, 7 y 8. Génesis 12, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué dice? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ese es el altar que él edifica ahí y que él había dejado. ¿Por qué? Porque salió y tuvo que regresar. No perdamos el tiempo para tener que regresar al principio. Hagamos lo propio de una vez. ¿Qué le parece? Es lo que le decía hace rato. Pues él se llevó a Lot y por poco le cuesta la vida. Es mejor que lo hagamos al momento, es mejor que lo hagamos cuando el Señor nos ha llamado a hacerlo. Nosotros, hermanos, tenemos esa gran bendición que nos podemos acercar al mismo trono de la gracia. Mira, dice Génesis 13, 3 y 4. Ya había pasado todo el asunto Abraham. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. Tuvo que volver a la oración, a la adoración, a la intimidad con Dios. Debemos estar en el altar. Cuando Pablo les predica a los atenienses en el Areópago, les dice, ustedes, pues dice aquí al Dios no conocido, pero yo se los voy a presentar. Le digo, el año pasado tuve esa bendición de ir a Atenas y nos llevaron a ese lugar y el Areópago, y yo decía, pues ¿qué es? Y pusieron un montón de piedras. Dije, ¿este es el Areópago? Sí, pero aquí estuvo Pablo. Ah, bueno, eso cambia todo. Dije, bueno, una niña que iba con nosotros dijo, nada más nos trajeron a ver un montón de piedras, pastor. Nos llevaron a Turquía a las 7 iglesias, decía, pues puras piedras. No había entendido que ahí se había escrito la historia en la que usted y yo formamos parte. Entonces, debemos estar ahí al lado del altar. No podemos dejarlo, no podemos pensar que el Señor pues va a llegar porque lo necesitamos. Él quiere que tú te encuentres con Él. Mira, dice Lucas 1, 11 al 13. Mira lo que pasa cuando tú estás en el altar. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Zacarías era sacerdote. Y fíjate, él mismo se turbó, dice, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué le parece? ¿Qué estaba haciendo él? Dice que él estaba en pie a la derecha del altar del incienso. Él estaba hasta adelante, hasta adentro. Y le vino temor. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de la presencia de Dios. Él dijo, aquí va a pasar algo. Es imposible que tú salgas igual como entraste a la presencia de Dios. Cuando tú entras a ese
momento de adoración, es imposible que salgas igual. Imposible. Mire, ya hasta aquí Siri me está contestando y ni le estoy hablando. Hasta la tecnología oye cuando le hablamos a Dios. ¿Qué pasó con él? Le dijo, no temas porque tu oración ha sido, ¿qué? Oída. Ahí es donde te escucha el Señor. En esa intimidad ahí te escucha el Señor. Amados, tenemos que adorarle en espíritu y verdad. No dejes el altar a un lado. Él oró y Dios le contestó. Yo no sé qué oración tengas tú, qué clamor hay en tu corazón, pero yo te puedo decir que si oras con fe, Dios te va a contestar. Y si no es en su voluntad, te voy a decir algo también. Dios es bueno. Él puede redireccionar las peticiones de nuestro corazón. Y Él va a hacer que tú veas la promesa cumplida en tu vida. Por eso, por último, te puedo decir que no somos llamados a experimentar momentos de adoración, sino a vivir en la adoración. No es de momentos, no. Mañana ya pasó todo y mañana ya estás en el culto y qué padre estuvo el congreso, ¿no? Comimos bien rico y estuvo todo bien. No es nada más ese momento, es todos los días que tú experimentes adoración con Dios. Que las piedras no adoren en tu lugar, amado, porque dice que las piedras hablarán, ¿verdad? Si no hablamos, las piedras hablarán. Muchos dicen, no, pues que haya un milagro y las piedras hablen. Tú adora al Señor, vive una vida apasionada por Dios. Es lo que necesitas. Y regresar otra vez. Te decía, alrededor de 55 altares hay en la Biblia. Y no todos son dedicados a Dios, no todos. Pero todos tenían un propósito. Desde Noé hasta el del Nuevo Testamento que hicieron ahí por Herodes, todos eran altares con una dedicación. Y Abraham, el que hace ahí en Hebrón, tenía el propósito solamente de orar y de ofrecer sacrificio. Quiere decir que la adoración es darle a Dios, no pedirle. No hagas más, solo dale a Dios. Dile cuánto lo amas. Porque a veces llegamos, ¿cuánto te necesito? Pues sí, Él lo sabe. Él lo sabe, amado. Más bien dile cuánto lo amas. Y Él va a empezar a cambiar tu vida. Cuando el Señor Jesús habló con la samaritana, pues le dijo muchas verdades del reino. Y le hizo entender que esto no se trataba de ser religioso. Se trataba de vivir adorando al Señor. Por eso esta casa es una casa de oración, pero es una casa de adoradores también. Y tú debes entender tu sacerdocio para que sepas cómo adorar al Señor. Todos somos reyes y sacerdotes, somos una nación santa. Y tú tienes que presentarte en santidad a Dios para adorarle. Y en ese pequeño proceso es donde muchos nos atoramos, amados, porque nos cuesta mucho la santidad. El Señor tiene que desbaratar lo que está hecho y volverlo a hacer. Deja que lo haga. Te prometo que vas a salir vivo. Amén. Te prometo que no te vas a quedar en el suelo. Vas a salir vivo. Y como te dije al principio, Dios extraña ese momento cuando tú orabas. Debes volver a ese momento. Vamos a orar, ¿qué le parece? Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Mire, yo aquí tengo un talit gadol. No es el talit,
no es la tela, es el momento que usted debe buscar. Le llaman el manto de las oraciones. Pero usted y yo, con un manto y sin un manto, si no hay un corazón rendido a Dios, no va a pasar nada. Necesitamos la cobertura del Señor en la adoración y en la oración. Amado Padre, gracias, porque nosotros podemos acercarnos a ti. Podemos, Señor, en cualquier momento tocar a tu puerta, porque, Señor, realmente tú fuiste el que tocó nuestra puerta primeramente. Tú quieres escuchar nuestra adoración. Tú quieres escuchar el latir de nuestro corazón que muere de amor por ti. Padre, ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Hacer a un lado, Señor, la religión. Hacer a un lado los rituales, Señor. Queremos nosotros adorarte de verdad, con entendimiento, cantarte con inteligencia, con perspicacia, con sabiduría, con agudeza, Señor, con necesidad. Que en todo tiempo que nosotros nos acerquemos a ti, Padre, salgamos renovados, Señor. Queremos, Señor, caminar en ese proceso de transformación donde nosotros podemos ver el reino, donde podemos ver lo que no se ve, Señor, y poder entrar donde no hemos conocido. Amado Dios, ayúdanos a entender el reino. No queremos caminar, Señor, en pensamiento de hombre, sino solamente en obediencia a tu palabra, porque nada nos va a servir ni nos va a bastar si tú no estás con nosotros. No son los accesorios, no es un manto, eres tú, Padre, es tu presencia. Cuando tú le hablaste a Moisés en medio de la zarza, no era la zarza, era tu presencia la que transformó la vida de Moisés. Padre, gracias porque tú nos llamas a hacer pacto contigo. Y tú haces pacto con nosotros. Y tú derramas de tu palabra y pones promesas en nuestros corazones. Gracias, amado Rey. Yo declaro, Señor, que tu pueblo es bendecido, que esta casa es bendecida, porque está recibiendo, Señor, la palabra que tanto esperaba. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús, porque estás con nosotros, Padre. Solamente queremos, Señor, estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando oímos el shofar, estamos oyendo tu voz, Señor. Estamos oyendo que tú nos llamas para encontrarnos contigo, Señor. Que tu presencia siempre esté llenando nuestro ser, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponte de pie, iglesia, y dile al Señor: aquí está mi corazón.